Nos encontramos con Ricardo Gabrieli, productor, guionista y director de La Lectora, película colombiana en cartelera. Entonces, buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, estoy contento de estar acá. Les contaba fuera de cámaras que me parece interesante hacer una entrevista de música de la película porque es algo muy importante que le emitimos a la lectora y definitivamente está hecha para que el público en general se divierta y esté como muy tranquilo, pero es bastante sofisticada en todo lo que propone y dentro de eso está la música. Bueno, y cuéntanos cómo ha sido la recepción de la película. Ha sido muy buena, vamos a empezar la tercera semana ayer, pues el fin de semana. Seguimos el top 5, seguimos arriba en muchos estrenos. Durante estas semanas han estrenado como, creo que 17 películas, entre ellas varias colombianas también. Y seguimos marcando muy bien, entonces creo que la película va a tener buena recordación, una taquilla interesante, pero sobre todo un público que le marcó y que le gustó. Entonces creo que nos metimos a la historia un poquito con la lectora. Bueno, cuéntanos un poco la historia de La Lectora. La lectora está basada en un libro escrito por Sergio Álvarez, un libro que me gustó mucho, lo leí en el 2002. Luego hicieron en el 2002 una serie y dije, bueno, hasta aquí llegó mi idea, pero de pronto dije, no, la gente normalmente hace de una historia muchas historias, es decir, en el cine no tienes tantas historias que contar. Tienes, por ejemplo, Romeo y Julieta, que la hizo Franco Sefirelli, pues la hizo Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio, y todas las películas donde un amor es imposible porque las familias no se quieren o porque uno es rico y pobre, como las novelas colombianas, pues son basadas en Romeo y Julieta. Entonces dije, no, esta es una buena historia, creo que merece una historia en cine, cambiémosla eso sí, y la cambié. Hice una historia muy personal, muy de artista, y es la historia de un manuscrito que tiene un secreto, y es que aquel que lo lea encontrará un maletín secreto con algo muy misterioso. Entonces a una niña la van a obligar a leerlo, y ella va a leer la historia que sucede dentro de este maletín, o sea que son dos historias dentro de una. ¿Cuánto duró el proceso de grabación, producción y cuáles fueron las locaciones que utilizaste? El proceso fue muy rápido. Yo llevo trabajando muchos años en Colombia y afuera, pero en Colombia empecé con Tiempo Final, es una serie muy famosa de Fox, temporada 2, temporada 3, Sin Retorno, Mentes en Shock, Cadabra ya tiene 3 temporadas también. Hice el Capo 2 que acabo de terminar, La Mariposa. Entonces no he parado. Entonces cuando uno ataca una película, pues tiene todo ese músculo directorial muy ejercitado y la rodé en 17 días, que es un récord pues colombiano, sobre todo por la factura que tiene. Espero que la vean y vean que tiene pues definitivamente una gran fotografía, genial música, diseño sonido, grandes actuaciones, buena historia y todo en un proceso veloz de 17 días. Rodamos en Bogotá la mayoría de los días, 3 en Mosquera y 1 en La Vega, en una laguna que se llama El Tabacal. Sonido es una parte muy importante en cualquier producción cinematográfica. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de la composición de la música en tu película. Mm, es un proceso largo. Creo que es cualquier punto de la película es importante. Por eso les hablaba de sofisticación. Normalmente uno hace una película y cree que no hay nada detrás, pero la gente que estudia esto o conoce pues qué se requiere para hacer una película, ves que tiene ese vestuario, arte, etcétera, toda clase de cosas duras dentro de la película. Entonces es paso por paso. Y para mí el último paso fue la música. Es decir, cuando la película estaba lista, casi casi con corrección de color, con el corte final aprobadísimo y un tráiler ya también aprobado, fue cuando salimos a componer la música. No creo en esas pistas musicales donde una genera un poco de tensión, otra genera romance, otra genera miedo y la otra genera acción. Y uno las va poniendo para empujar, eso no me gusta. Entonces la música empieza con el tráiler. El tráiler, que espero lo vean, tiene unos violines muy marcados, tiene unos toques muy marcados y son las piezas que están compuestas exclusivamente para Karen y Cachorro y exclusivamente para la lectora. Entonces, de alguna manera, esa música cuando la oigan en el tráiler y vean la película, van a ver que continúa desarrollándose y continúa encontrándose. Entonces, definitivamente la música es otro personaje de la película. Bueno, ¿quién fue el encargado de la composición, de la música? ¿Quién la pensó pues, para la película? La música está compuesta por Marcelo Treviño. Él es de México, es un joven muy talentoso, ha hecho varias películas, varias series y está radicado en Vancouver, en Canadá. Entonces él fue el encargado de tomar a la lectora, de darle ese toque personal y de componer piezas para cada uno de los personajes, componer la pieza dependiendo en qué situación se encontraba o en qué estado de ánimo se encontraba e ir empujando la coquetería que puede ser un subtexto mientras ellos hablan, de ir empujando el miedo que ellos sienten pero no quieren expresar, etcétera. Entonces el encargado fue Marcelo Treviño y es lo máximo. Cuéntanos un poco de cómo fue todo el proceso de grabación de la música.
si grabaron instrumentos por separado, si grabaron con orquesta. Grabar con orquesta es costoso. Yo quería mantener una película de un nivel de presupuesto bajito. Y fue una película de muy poco presupuesto y cuando la gente la ve dice, uy, claro, es que con plata, pero fue muy poca plata. Entonces Marcelo grabó un par de instrumentos con su gente allá por separado y luego con su famoso sintetizador, pues como hacen mucha música ahorita, fue grabando todas las partes de la música, las fue mezclando, fue dándoles más volumen, metiendo otro instrumento por acá, volviéndolo a grabar para poner uno encima del otro y generando como un poder de música muy fuerte. Ya cuando vas a Los Ángeles y haces una mezcla, que le hicimos allá, donde suena en 5.1, quiere decir que suena en todo el teatro, de alguna manera le das aún más fuerza, que la puedes sonar por todo lado. Entonces, Marcelo, ¿dónde grabó la música? ¿Acá en Colombia o fue en otro país? En otro país, Marcelo vive en Vancouver, en Canadá, entonces creo que eso es lo bonito de las telecomunicaciones. El proceso nuestro era muy fácil. Él mandaba, basado en la película, un clip y decía, ok, este es el clip que se llama Persecución. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tal, mandaba un clip que se llama Persecución. Es un tipo muy interesante porque él me mandaba clips con clips con clips, pero como músico, él ya sabía para dónde iba. Yo como director no soy muy musical, pues me gusta y sé lo que quiero, pero me mandan de pronto, me mandaba unas melodías muy raras. Cuando Cachorro prende el fósforo y lo tira hacia el carro, suena una música descompuesta. Y yo decía, uy, nada que ver. Y decía, con la mezcla va a sonar muy bien. Y efectivamente mezclándolo, sonaba increíble. Entonces un tipo que conoce muy bien su música, sabe cómo va a funcionar. Y es lo que uno hace en las imágenes también. Es decir, que la comunicación entre ustedes dos siempre fue a distancia. O sea, Marcelo Siempre. nunca vino acá a Colombia, ni tú nunca fuiste a Nunca, Vancouver. nunca. Entonces hacemos Skype, hablamos y pues el arte habla por sí solo, pues. De alguna manera yo digo, yo quiero hacer, o como estamos haciendo la entrevista ahorita, entonces tenemos un plano abierto, tenemos un cerradito tuyo, uno mío, y ustedes van eligiendo cómo lo hacen, pero solo alguien que sepa sabe que al final eso va a quedar bien. La música lo mismo. De pronto me presentaba percusión en toda la película. La película está llena de percusión, llena. Y oyes de pronto taras, tan, 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 y suena horrible. Y yo lo veía y decía, no, no me gusta Marcelo. Y me decía, no, 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 es que funciona, porque toda la percusión que va a venir lo va a hacer como un motivo de la película. Y dentro de la mezcla de la otra canción que le va a poner después va a jalar, no sé qué, etcétera. Y definitivamente funciona muy bien. Entonces es un tipo que sabe no solo que suena bien en el momento, sino cómo va a funcionar en un recorrido de 1 hora y media. ¿Cómo saben en qué momento poner la música en la película? O sea, ¿en qué momentos quieres que la música vaya? Esa es una de las cosas más difíciles en el cine. Sí. ¿Cómo se sabe? Por instinto, de alguna manera. Tú tienes una escena, por ejemplo, Cachorro y Karen, en un punto, los que se vieron la película bien y los que no, pues van a saber qué va a pasar, se sientan en un café luego de haber experimentado la muerte casi durante dos o tres veces. Entonces se sientan y dicen, ¿vale la pena ir por ese maletín o no? ¿Cierto? Y es una escena que duró 5 minutos, es el primer día de rodaje, lo primero que hicimos en la película. Es muy difícil la escena. Y dónde entrar con la música es importante, porque tiene 5 minutos de la, ¿qué pasará? ¿Dónde van? Es muy aburrido. Y llega un punto en que ella se para y dice, no, yo no quiero hacer esto, y se quiere ir, y él la detiene. Es un momento de cambio y es un momento preciso para que entre la música. Entonces ahí entró perfecto. Hay un punto donde ellos les disparan, eso se ve en el tráiler, y uno ve que un carro se acerca. Entonces, ¿qué haces? Puedes acercarte y decir, tan, tan, algo va a pasar, o no, y no hacerlo. Entonces decidimos no ser obvios con el score. Entonces siempre que hay algo como fantástico o que normalmente uno diría, ton, tin, decimos no ponerlo. Entonces, ¿cómo escoger la música? Lo hicimos de esa manera, instinto, donde realmente tiene que entrar el personaje. ¿Por qué se para ella? Porque ahí tiene que entrar la música, etcétera, ¿no? Entonces, lo seguimos desglosando como un personaje de la música, no como un apoyo a una escena, sino como parte de. Entonces, eso es difícil, es un momento tenaz. ¿Y ese instinto va por parte tuyo o va por parte del compositor? Ambos, ¿O en uno conjunto? hace una sesión que se llama spotting. Entonces uno ve la película y dice, ¿dónde quieres música? ¿Dónde no? Yo la película la vi, no sé, 150 veces sin música. Porque el sonido, sí, el sonido, el no sé qué. Y la veías y la veías y la gente la veía también y decía, oiga, buena, pero sin música. Y ya había grande recepción de la película. Entonces sabemos que la música tenía que ser un personaje más. No apoyar nada, sino meterse ahí dentro de la cosa. Entonces, cuando tú ves una película y sientes que la música está ahí o te molesta, eso no es una buena música. Cuando tú acabas la película y dices, uy, wow, buena música, pues porque se metió dentro de ti.
Entonces, sí, mirábamos la película y decíamos, bueno, ¿dónde necesitamos música? Aquí, allá, ¿cuándo va a empezar esto? ¿Hasta dónde va a durar? ¿Continúa con la otra escena o no? Y además, una película se hace por rollos. No sé si saben cómo funciona eso. Pero una película no es cinta de cine, no puedes tener una cinta de cine eterna. Tienes que partir la película en pedazos de máximo 20 minutos. Entonces, durante esos pedazos partidos no puedes poner música, porque no engancharía al otro lado. Entonces, tienes también que componer y ver dónde partes la película antes de componer. Es un proceso dificilísimo, dificilísimo. Ahora, la pregunta es, ¿la gente lo aprecia y se da cuenta? O, si ustedes vieran La Lectora sin música, ¿les daría lo mismo? O, ver una película que tiene cualquier tipo de música y entienden qué hay detrás de eso. Porque no solo es el rodaje de 100 personas atrás, sino eso es la música. ¿Dónde va? ¿Por qué va? ¿Por qué un violín y no una guitarra? ¿Por qué un piano y no un bajo? ¿Por qué no una marimba o una arpa? ¿O por qué no hacerla con una carraca de burro y hacerla colombiana? Todo eso viene como dentro del diseño de una música. ¿Cómo fue esa relación de compositor y director? ¿Siempre estuvieron los dos juntos trabajando en la música o más bien fue una actividad dejada para que la realizara? No, es una actividad dejada, es decir, yo no puedo estar ahí, lo mismo que el libro. El libro está escrito por Sergio Álvarez, yo tengo los derechos del libro y yo hice mi película. En ningún momento, digamos que traté de trabajar con él. Y con Marcelo lo mismo, es su música, es mi película, pero es su música. Entonces, de alguna manera hablamos de qué queríamos y él me iba presentando piezas y me decía, ¿es por este lado? Y le decía, sí o no, esto me parece que no. Hay momentos en que ellos se encuentran afuera del oasis, que es donde baila Karen, con Cachorro, y cuando él le propone, no sé, irse juntos, empieza a sonar una música que es coqueta y antes era un poco romántica. Entonces lo cambiamos de romántica a coqueta. Es la misma música, pero un poquito más veloz. Entonces esos pequeños cambios se hicieron en algunas ocasiones, en otras quedó tal cual como lo había propuesto. Entonces, ¿tú eres de los que piensa que la música se debe pensar es en el proceso de postproducción o ya desde el comienzo de la película tenías pues una idea clara de lo que querías en la música? Tenía una idea clara desde el inicio y habíamos hablado con Marcelo, habíamos hablado que queríamos eso. Ustedes ven compositores muy interesantes, John Williams siendo uno de ellos, y él hizo Indiana Jones. Entonces, si tú ves esa pieza tan conocida del tan, 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 está presente durante todo Indiana Jones. Es un ejercicio que tienen que hacer y verla y ver cómo empieza tan, 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 tun, 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 se va por un suspenso, etcétera. Pero cuando él realmente encuentra el arca o lo que sea y se convierte como en ese gran héroe, suena la pieza musical entera. Ese es el ejemplo más famoso para mí y eso sucede en todas las películas grandes y quería que sucediera en La Lectora también. Entonces tú finalmente haces una película para que la gente la vea, la goce o no la goce, porque eso es parte también de ser artista, a la gente le gusta o no le gusta. Tenemos un gran porcentaje de excelente y bueno y eso me encanta, pero le pones esos toques personales que seguramente no mucha gente va a apreciar, esa es la realidad. Uno podría salir a hacerlo con cualquier cámara y poner cualquier música y el 80% de las personas en Colombia van a gozar o no la película. Un muy pequeño porcentaje va a descubrir que hay una música muy pensada detrás. ¿Qué tipo de sensaciones querías transmitir con la música en el espectador? No, la sensación que transmite la música es la sensación que transmite el guión. Punto. Es decir, yo no creo hay un susto, pongámosle boom boom, me parece que no funciona. Entonces, quiero transmitir un personaje adicional, quiero que la gente entienda que la música es parte de la historia. Si tú ves La Lectora, realmente creo que ni siquiera vas a sentir la música de alguna manera, porque está tan bien mezclada dentro de esta composición de cuadro, color, actuación, vestuario, maquillaje, que va a ser un todo, va a ser todo un solo organismo. ¿Y cuáles son los criterios que utilizas para decidir si una canción va a ir con letra o va a ir sin letra pues, en la película? No, absolutamente sin letra. Es decir, yo solo puse una que se llama Reptilectric, de una banda que se llama Zoe, que me encanta. Ellos incluso tienen un álbum de 2008 que se llama así, Reptilectric. Y es una canción que me parece sensual, que me parece misteriosa, que tiene grandes tonos y cambios de ritmo. Y eso me gustaba y se lo puse al baile de Carolina Gómez, que es Karen en la película. Punto. De resto, usé una canción de Carmen, de la ópera, de Bizet, para el inicio, que es una secuencia de créditos muy bonita, que tampoco tiene ninguna película colombiana. Ellos ponen pues los nombres de la gente que está, pero yo decidí poner una canción que a mí me encanta, con una secuencia filmada exclusivamente para créditos. Y el resto solo es compuesto. ¿Por qué elegiste La Habanera pues, para ponerla al comienzo, no otra canción diferente o algo que se relacionara más con el alemán?
La canción me ha gustado mucho y me pareció genial en una película que se llama Up, de Pixar, donde la usaron también al comienzo. Me pareció que contaba una historia también. Yo dije, ok, la historia es sobre un maletín y digamos que el único elemento que revela su ubicación es un libro. Entonces dije, le voy a contar la historia al libro. Entonces tú ves que él empieza con hojas en blanco que se van escribiendo y termina un libro cerrándose. Entonces es la historia del libro. Y dije, demostró que uno podía con esa canción mostrar una historia de cómo se conoce una pareja hasta dónde está en el punto actual. Pues yo voy a contar cómo se escribe un libro y cómo termina de escribirse un libro. Entonces por eso la elegí, porque me parece que cuenta una historia. Y es la canción completa además. Todo tiene un porqué. Nada está puesto porque sí. Entonces véanla, por favor. Y desglósenla. Y de su clase muéstrenla. Que vayan a verla. Me parece interesante que la gente la vea y diga, ok, así se hizo. O porque él coge un vaso y suena cling. O porque ese paso suena así. O porque suena allá la música y no acá. Hay muchas cositas interesantes que como estudiantes de medios audiovisuales deberían como chequear. Y La Lectora es una película que les puede dar esa educación. Tú que has trabajado en otros lugares del mundo, ¿crees que hay una diferencia notable entre las producciones que se hacen por fuera a las que se hacen dentro del país respecto a sonido? Sí. ¿Sonido música o sonido sonido? Sonido música. Sí, es decir, todas las películas por fuera son orquestadas, como esta, son compuestas y la música es parte del juego de hacer cine. Es decir, la gente va y estudia composición musical. En otros lugares, incluyendo Colombia, normalmente sí la compone alguien. Hay películas con composiciones muy bonitas, Estrategia del Caracol, Póker tiene incluso una banda sonora muy interesante, pero hay otras que pues realmente están compuestas por seguramente alguien que no ha estudiado composición musical para cine y que no lo desarrolla como personaje. Son muy buenos scores, es buena música genial, pero no tiene creo que ese nivel de empuje como si fuera un personaje más como lo tiene La Lectora. Bueno, y por último, ¿por qué nos recomiendas La Lectora? ¿Qué tiene de diferente pues, para poder ir a verla? Es que depende, esa pregunta es como un truquito, porque si yo le digo a la gente, mírala porque el vestuario es único y no es de clichés, o mírala porque el arte es genial. Hay una escena donde ella va al baño y la cámara entra suavemente con ellos a través de una puerta y descubres un lugar que tiene un reloj cucú de 2,5 metros, tiene un cuadro azul metido entre una chimenea y tiene hojas de árboles en el piso. Eso es puesto por nosotros, eso no es, ay, qué bonita casa, vuelta a nada, usémosla, ¿entiendes? Entonces tiene ese grado de fuerza en el arte, tiene los mejores actores de Colombia, 25 de ellos, incluso sirviendo tintos, como Juan Pablo Raba, o Julio César Herrera en un taxi. Tiene un diseño musical muy fuerte y de sonido muy fuerte. Toda la película está recreada, y eso se llama Foley. Si tú ves que ellos están caminando en un pasto, suena... Si están en un metal, suena más duro. Si están en cemento, suena diferente. Le metimos de toda la película. Pueden ver las explosiones, pueden oír los disparos, que son 25 sonidos metidos en uno para generar un gran disparo. Entonces, de alguna manera, es sofisticada. Entonces, ¿por qué la quieren ver? Depende. Si les gusta algo de esto y están metidos en el mundo del cine, me encantará que la desglosen y que la estudien, porque está hecha para eso. Y si son espectadores tranquilos y corrientes, pues es una película muy divertida. La gente no creería, pero tiene muchos chistes adentro. Tiene excelentes secuencias de acción, tiene suspenso, te tiene pensando todo el tiempo, e incluso cuando terminas de verla sigues como pensando qué podrá pasar, o si seguirá o si no seguirá. Entonces, tiene todo un poco, véanla porque me parece que es bien, bien increíble. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Felicitaciones por la película y es una muy buena propuesta que hay que ir a ver.